Lo diré en sentido figurado. Los terraplanistas tienen razón. El tiempo se detiene mientras hordas de zombies nos persiguen. Sociedades tan poderosas como secretas amenazan con inyectarnos virus para esterilizarnos. El más cercano prójimo se convierte en un enemigo en potencia porque es de bajas vibraciones. Las más vetustas imágenes aprovechan las actuales circunstancias para volver a ocupar la escena e inundarla de miedo frente a lo desconocido. Así como en aquellos días en que se decía que navegar en la mar Océana, el Atlántico, irremediablemente llevaba al borde del abismo cuando lo que caía era el régimen feudal. En estos días de pandemia, poca confianza parece tenerse en los cálculos de científicos y menos aún en los políticos encargados de organizar el confinamiento sugerido o impuesto, a fin de mantenernos a salvo de sufrir en carne propia los efectos de su entreguismo a las grandes farmacéuticas, así como el colapso de la salud pública ya en manos de corporaciones privadas. Estas corporaciones, cuerpos que se han formado por encima de otro, del cuerpo social, requieren seguir alimentándose para crecer, así como también necesitan publicitarse del modo más seductor que les sea posible, para presentarse ante el consumidor, que no el ciudadano, como tabla de salvación, para conseguir un mejor efecto. Nada como inventar o reciclar una imagen tan antigua como la del enemigo, siempre acompañada de la presunción de criminalidad y no de inocencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Maite Romo y recién he leído un extracto del texto El imaginario tras la pandemia de Sofía Redding, que forma parte de la compilación COVID-19 Apuntes desde el Time Out de Editorial Elementum. Bienvenidos todos. Los textos que conforman esta compilación, inteligentes y sugerentes, se encuentran íntegros y sin costo alguno en la plataforma Lectu, donde Elementum tiene su tienda en línea. Y abro un paréntesis para comentarles que pueden dar de alta su cuenta de Lectu y ya con su cuenta abierta pueden descargar el contenido que gusten sin mayor trámite y no tienen que dar de alta otras cosas. Sí, dan de alta su cuenta de Lectu. Bueno, pero para quienes ya están preguntándose, pero ¿de quién viene esta forma de plantear la alteridad? Les presento con muchísimo gusto a Sofía Redding, antropóloga y latinoamericanista, especialista en ética e interculturalidad. Es tutora y docente del posgrado en estudios latinoamericanos e investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es la autora de La mirada caníbal, Testimonios del Nuevo Mundo, 1492-1512, de 2019, Ética e Interculturalidad en América Latina, de 2012, y El Buen Salvaje y el Caníbal, de 2009. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, Sofía, con muchísimo gusto te dejo el micrófono. Todo tuyo. Pues muy buenas tardes a todos. Yo quiero saludar muy cordialmente a los autores y autoras que participaron en este volumen. Tú escribes al inicio una perspectiva muy particular, muy tuya. Ahí escribes al inicio un capítulo con el cual yo colaboré. Lo que fue ya pasó, lo que viene aún no se define. Sí, la frase es en cierto sentido verdadera, pero que también hay varios aspectos sobre los cuales yo precisamente escribí, que van a seguir siendo, ¿no? Que van a seguir estando presentes, y uno de estos aspectos pues son los estigmas, las marcas que se van a ver fortalecidas además con marcas que va a ser obligatorio que veamos y que portemos, el cubrebocas o el barbijo, la careta, que también se vinculan con lo que yo pienso respecto de las imágenes y de la importancia de los imaginarios, particularmente en tiempos de crisis, en que parecen resucitar cierto tipo de imágenes. Estas imágenes, por supuesto, me hacen pensar también en lo que en su espléndido artículo Javier Serrano señala, recordando las palabras de Borges: no nos une el amor, sino el espanto. Y yo me pregunto, porque es muy particular en determinadas poblaciones en México, ¿qué significa estar espantado? ¿Y cómo nos curamos de este mal de espanto?
quién está realmente espantado hoy en día y de qué manera se procura una suerte de sanación o de curación o de evitación de este estado de espanto que por supuesto también tiene que ver con las fobias, que tiene que ver con una situación bélica, ¿no? Hay una reiterada insistencia en que lo que estamos pasando es una guerra y que en este sentido, quienes participan de este combate contra la pandemia, pues son héroes. Pero sí quería en todo caso concentrarme en una cuestión que es además lo que nos une aquí a los tres que estamos a través de cámara y pantalla, que es la antropología. Y obviamente, bueno, pues los antropólogos somos observadores, ciertamente, afectos a escuchar permanentemente y además a interrogarnos diversos acontecimientos que después nosotros, siguiendo una tradición sociológica, convertimos en hechos sociales, ¿no? Y uno que a mí me ha llamado la atención recientemente, aparte de lo que es una narrativa que tiene que ver precisamente con el espanto eh, y con la idea de que de alguna manera el espanto lo podemos curar a través de alguna panacea, que por lo general es un placebo. Me refiero a pues determinadas sustancias que han estado siendo publicitadas como una solución mineral milagrosa capaz de curar la neumonía, la calvicie, el SIDA, el cáncer, cualquier tipo de cáncer, los juanetes y por supuesto el coronavirus, ¿no? O propiamente combatir el coronavirus. Bueno, todo esto además condimentado con una narrativa que algunos no dudan en llamar conspiranoica y que tiene que ver precisamente con el espanto o con esta situación espantosa que estamos viviendo, este tipo de narrativas como las de soluciones milagrosas que pueden no solamente sanarnos, sino que además se constituyen en una suerte de arma contra los grandes conspiradores, en este caso la industria farmacéutica, pues llama la atención, ¿no? Que surjan narrativas de este estilo en una época en la que la ciencia y la tecnología prometen precisamente aliviar nuestras penas, nuestras dolencias, nuestras carencias, imágenes de villanía, que es de lo que trata el capítulo con el que colaboré, ¿no? Esta idea muy propia de la antropología de que los grupos sociales se establecen en primer lugar marcando o pintándole una raya a la naturaleza precisamente para distinguirse de ella, o de la filosofía de la cultura, esta idea de que es a través de la noción del hecho del humus que surge lo humano, pero que al mismo tiempo, bueno, pues se distingue de esto, de este primer elemento y se convierte en otra cosa. También, por supuesto, tenemos que recordar, para el caso de en general las perspectivas antropológicas, que los grupos sociales también marcan sus fronteras frente a otros grupos y que estas fronteras entonces no son solamente fronteras que se marquen frente a la naturaleza, sino también frente al otro, que no forma parte de lo que podríamos llamar mi gente, que no merecen, no son sujetos que merezcan un trato de gentileza, para continuar con la misma imagen, porque no son del mismo tipo de gente eh, que lo sería uno, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues también es verdad que dado que no son gente como uno, como dirían algunos, pues también se convierten en cierto sentido en enemigos potenciales o incluso reales, ¿no? Esas cosas raras o esas rarezas, como serían los villanos, dan cuenta también de lo que se entiende por
lo no raro, es decir, lo normal, ¿no? Bueno, en el caso de mi texto, pues efectivamente lo que yo quería hacer es traer algunas de las imágenes que han resultado ser, a mi juicio, imágenes que se van, y al igual que los virus, que van mutando, ¿no es cierto? Que precisamente esta imagen del cuerpo extraño o del invasor que se mete no solamente en los cuerpos, sino que además lo hace igualmente respecto o con respecto de las mentalidades, sigue vigente, y que una de estas imágenes es la del caníbal en diversas formas en las que se presenta. Es un tropo, dicen algunos, no es una imagen que finalmente una figura de villanía que ha ido mutando y que ha pasado a ser de caníbal a zombie. Me parece que la pandemia, y sobre todo cuando ésta se supere, que será en un año o dos probablemente, según lo señalaba la Organización Mundial de Salud, las contradicciones serán tan fuertes, los antagonismos serán tan fuertes que muy seguramente estas imágenes de villanía las vamos a ver reestructurarse o refuncionalizarse o en todo caso cambiar en cuanto a su forma, pero no en cuanto al mensaje que pretenden transmitir. Esto es que el otro puede atacarme directamente, puede atacar mi cuerpo, puede comer parte de mi cuerpo, puede, no solamente en un sentido figurado, sino no solo como metáfora, sino directamente como un hecho, que veamos de qué manera diversos grupos, diversas identidades, pues pueden sobreponerse a estas imágenes de villanía. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Definitivamente sugerente. Tu texto nos invita a observar cómo están construyéndose estas imágenes o reforzándose, y también como a poner atención en las que vienen. Cito: la pandemia que estamos viviendo sin duda será motivo de muchas reflexiones, que con un poco más de distancia serán reveladoras de nuestras sociedades y culturas y del contacto entre las mismas. En las últimas semanas hemos sido testigos y actores de una situación que es inédita para nosotros, aunque ha sido recurrente en la historia. Esta autonomía relativa de una comunidad y la disciplina con la que sus miembros implementan decisiones tomadas colectivamente se ven limitadas por algunos aspectos muy concretos. ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿De la que se encuentra en su territorio ancestral, que elige delegado y se reúne en asamblea? ¿De la comunidad multilocal que incluye a los que salen a trabajar a la ciudad y a sus migrantes nacionales e internacionales? ¿De las comunidades religiosas, católicas y evangélicas que conviven en muchos pueblos? Consideremos primero la multilocalidad de las familias. No hay familia indígena que no tenga parientes cercanos en las ciudades. En dos casos que conozco de primera mano, y seguramente en muchos más, el contagio y posterior fallecimiento se dio por un hijo o un hermano que vino de visita. ¿Cómo negar la entrada al pueblo a sus ciudadanos migrantes? Cuanto más que en la mayoría de los casos han sido un apoyo económico fundamental para sus familias y sus pueblos. ¿Cómo negar la entrada a la casa a un hijo que viene de visita? Este tema es, sin duda alguna, el que más ha fragilizado a las comunidades. La conciencia de que en este momento no hay que visitarse entre familiares también cuesta trabajo en la ciudad, pero en el campo se convirtió en la fisura por la que entró el COVID-19. El desempleo, producto del confinamiento, ha afectado a los migrantes nacionales e internacionales. Por lo menos desde abril, al dejarlos sin ingreso, los deja también sin vivienda y los orilla a buscar refugio, como siempre ha sido el caso, en su comunidad de origen. Esto le sucede a quienes están muy relacionados con su pueblo y también a los que quisieron dejarlo atrás. Cito a un amigo de Facebook que escribió desde San Bartolo Tututepec el 29 de mayo, que never, 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 o sea, nunca para los que no saben inglés,
Decían que no iban a volver a su pueblo, que el lodo, el humo, que tienen que caminar mucho, que los moscos, etc. Ahora están refundidos donde decían que never iban a regresar. Las cosas del destino. Fin de cita. Estos apuntes de Verónica Kugel son apenas un fragmento del texto Pueblos indígenas y COVID-19, observaciones sobre la marcha en el Valle del Mezquital, que pueden encontrar de manera íntegra en el libro COVID-19, Apuntes desde el Time Out. La participación con textos originales de 3 destacados y entrañables antropólogos fue también un incentivo para no cejar en la materialización de este proyecto editorial. Sus aportaciones, llamadas y mensajes fueron recibidos en momentos clave para que el proyecto no decayera. Sobre Verónica Kugel les comento que es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse-Le-Mireille. Tiene maestrías en antropología social y en historia por la Universidad de París 7. Fue rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo de 2012 a 2018, así como miembro del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de 2015 a 2018, y es miembro fundador del Centro de Documentación y Asesoría Ñañú, Centro de Investigación Biblioteca Especializada y Editorial en Ixmiquilpan, Hidalgo. Muchas gracias, doctora. Yo los dejo para que la doctora Kugel nos siga comentando al respecto. Muchas gracias, Maite. Gracias por el espacio de hoy, pero gracias sobre todo por haberme hecho trabajar en torno a este tema desde hace ya, yo creo que 3 meses o un poquito más. Usted fue muy rápida, se dio cuenta muy rápido de que había una oportunidad de reflexionar en caliente y que eso nos ayudaría a seguir reflexionando después. Yo no hubiera juntado el material que junté, no hubiera hablado con todas las personas que hablé si usted no hubiera hablado conmigo. Entonces, muchas gracias. Quisiera comentarles que justamente eso es una de las características que hice etnografía de una manera distinta. Yo llevo en el Valle del Mezquital pues casi toda mi vida, porque llegué muy chica. Y entonces, para poder hablar de esto, pues contacté a mucha gente y la contacté por medios que normalmente no uso para hacer antropología. Pensé que era importante en medio de todas estas, digamos, de tipo más periodístico o de redes sociales que reproducen cosas en las que los indígenas siempre aparecen como población vulnerable, frágil, víctima constante, histórica, etcétera, que sí son, pero no solo son eso. Me pareció muy importante reflexionar sobre la agencia que tienen los individuos, las familias y las comunidades indígenas, sobre lo que eso les ha permitido hacer para vivir en esta situación, y también cómo algunas de las personas que anteponen la familia y la comunidad en prácticamente todas sus decisiones, también lleva a que hagan cosas en estos tiempos de COVID que se les dice que no hagan. Me voy al tema de la agencia primero. A mí me parece bastante impresionante lo que los indígenas pueden hacer y hacen en esta situación. Y si lo pueden hacer y lo hacen es porque en muchas otras situaciones de adversidad históricamente han practicado esa manera de reaccionar como colectivo y de reaccionar ante situaciones muy difíciles, moviendo recursos comunitarios que los citadinos al menos no tenemos. Me llamó la atención, y es cierto para comunidades del Valle del Mezquital, pero es cierto en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, que hay comunidades que han decidido protegerse y lo han tomado como una decisión colectiva, es decir, controlan quién entra o no a sus comunidades, después de resultados catastróficos de visitas de familiares, han tenido un cuidado colectivo que creo que no es posible en otros ámbitos de nuestra sociedad, porque las decisiones que tomamos son individuales para nosotros y en el mejor de los casos para nuestra familia nuclear. Aquí se tomaron decisiones colectivas y creo que eso protegió. Otra de las cosas que se notó muy rápido
es cómo las poblaciones artesanas indígenas supieron suplir ingresos que no tienen en este momento por esta gran oportunidad de los cubrebocas. Se ha vuelto una cosa que crece en verdad exponencialmente con una creatividad muy grande en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, en la Ciudad de México y en países del mundo hay cubrebocas bordados, ñañús, o bordados con los tenangos ñujús de la Sierra Automitepehuá y de otros lugares también. Yo creo que esa capacidad de reaccionar tan rápido no le nació a la gente con COVID. Le nació desde mucho antes y supo implementar esa manera de suplir situaciones que les suceden todo el tiempo. Hoy es COVID, ayer fue otra cosa. Y les permitió reaccionar y les permitió, pues por lo menos mitigar problemas de ingresos. Como esto podría yo hablar de varias cosas más. Creo que en verdad el hecho de anteponer a la comunidad o de darle a la comunidad un lugar muy importante en tiempos de crisis, ayuda y protege. Por otra parte, están sucediendo cosas, están sucediendo en el Valle del Mezquital y se ven en las cifras de contagiados y fallecidos en esta región, que es en la que yo más me fijo. Pues hay otras regiones en las que es similar, que también se deben a razones vinculadas con la cuestión de la comunidad y de la cultura. Es que cuando uno vive en una situación difícil de marginación y de pobreza, entonces COVID y sus enfermos y sus muertos se vuelven algo más relativo que para Maite, Verónica, Sofía en la ciudad. Para nosotros que mueran X personas de una sola causa prevenible nos parece absolutamente espantoso. Cuando en una comunidad del Valle del Mezquital perdieron a 4 o 5 de sus miembros en Estados Unidos en el mes de enero, hablarles ahorita de algo grave que sucede en su entorno inmediato es una gravedad más, muy cercana a la anterior y probablemente muy cercana a la que sigue. Y lo mismo pasa con la cuestión de los síntomas y de los fallecimientos. Siendo que en la población indígena rural las enfermedades degenerativas están más presentes que en otros sectores sociales, las personas que están muriendo generalmente ya tienen cierta edad, generalmente ya tenían diabetes, generalmente ya tenían sobrepeso, generalmente ya tenían la presión alta y entonces la gente dice, no, pues es que se murió de su diabetes, ya estaba muy avanzada, se murió de su presión alta, ya estaba muy mal. Y eso hace que uno no tiene los cuidados ni la conciencia del contagio, porque obviamente el que tenía diabetes a lo mejor se hubiera muerto 5 años después, digo yo. Pero para las personas dentro de la realidad de que esa parte de su población mayor se muere, o sea, a la edad más o menos en la que se están muriendo, hace que sea difícil hablar de precauciones y de un contagio en un contexto en el que tener esos cuidados tiene evidentemente consecuencias económicas inmediatas. Hay otro factor que a mí me llama mucho la atención, que me entristece, debo decir, pero que tiene su explicación en la comunidad, es el asunto de las fiestas tanto religiosas como las fiestas familiares. No puedo abundar mucho en eso ahorita, pero finalmente tanto las unas como las otras sirven para cíclicamente renovar las alianzas con el entorno natural, con Dios bajo todas sus formas, pero también con los miembros de la familia y de la comunidad. Es decir, dejar de hacer esas fiestas familiares, esas fiestas religiosas, tiene un significado o produce una merma justamente en lo que es la fortaleza del hacer juntos. Y creo que eso es parte de la explicación de por qué hay pues tantas cosas que no debería de haber ahorita. Por ejemplo, fiestas de 15 años. Uno no entiende, pero es que hay que mirar lo que eso significa y por qué la gente siente que si no lo hace, pierde una parte importante de su entorno, pero también de su solidaridad y de su sustento.
En fin, esas son algunas de las reflexiones. Yo creo que en general la situación de la gente indígena en estos tiempos de COVID tiene muchísimo potencial que a veces a lo mejor habría que subrayar en vez de subrayar siempre la vulnerabilidad, etcétera, porque la gente puede, la comunidad puede, algunas lo hacen, más deberían de hacerlo, y por otra parte, efectivamente, es reflejo de nuestra situación social que, como bien se dijo hace un ratito, pues se va en lo económico, se va a exacerbar. Creo que la gente es muy creativa, creo que la gente sabe resignificar las cosas, es decir, si no puedo festejar así, pues puedo hacerlo de otro modo, si no puedo hacer ofrenda y rendir culto de una manera, lo voy a hacer de otro modo, si no puedo enterrar a mi muerto y hacer mi novenario como siempre, pues lo resignificaré y lo haré de otro modo. Creo que ahí el potencial indígena es muy grande, pero también es cierto que nos esperan tiempos muy difíciles que apenas iniciaron. Y nos esperan a todos, pero obviamente que esperan sobre todo a los que ya entraron a COVID con dificultades materiales mayores. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por su texto y también por tomar de manera como tan profunda esta invitación a reflexionar. Realmente a nuestros 3 invitados de este día, sus textos nos dijeron así como, claro que hay cosas que reflexionar, ¿verdad? Y continuamos, cito. Para la elaboración de este trabajo, se me ha pedido reseñar qué es lo importante para mí con relación a la pandemia y manifestar cuál es mi visión como antropólogo desde la Patagonia. Me parecen interrogantes trascendentes y vale la pena asumir el reto, pero pueden contestarse de muchas maneras. Lo que ofrezco aquí es un puñado de reflexiones acerca de cuestiones que encuentro relevantes. Antes de comenzar con el desarrollo, me gustaría precisar la forma en que el momento que estamos atravesando. Sin duda se vincula con el confinamiento, pero no solo con ello. Para mí se trata de una situación crepuscular, un momento particularmente incierto, plagado de ambigüedad e indefinición. Nada es seguro. No sabemos qué es lo que viene. Nos cuesta entender lo que está pasando. Los antropólogos utilizamos el concepto de liminalidad para referirnos a este tipo de situaciones. Para mí es la categoría que mejor describe este tiempo extraordinario que nos toca vivir. Yo veo entonces con asombro, convalidadas las notables conjeturas del napolitano Roberto Espósito, en torno a la inmunidad como paradigma central de la modernidad. Un argumento que retoma del lenguaje médico o biológico la poderosa noción de contagio. En su visión, la inmunidad refuerza la identificación comunitaria en alusión a las amenazas externas, por medios defensivos y ofensivos, a través de la protección excluyente de lo propio frente a todo elemento externo virtualmente contagioso. Y el extranjero, el otro por antonomasia, resulta así asemejado al virus, eventual portador del veneno y peligro inminente de contagio, algo antes que alguien que se debe evitar a fin de resguardar lo propio. Y así se explica también el cerramiento incuestionado de fronteras en clave nacional y la expulsión acelerada de inmigrantes en algunos países. Juegan en contra, aunque claramente van perdiendo la partida, los añejos valores del anfitrionazgo y la figura del refugiado sólidamente instaurada en la jurisprudencia internacional. Lo que Espósito planteó en el sistema abstracto se ve reflejado en la contundente realidad de la pandemia. Observo en esto, a pesar del contexto dramático en que se inscribe, una extraña y exquisita paradoja. Fin de cita. Javier Serrano es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata y maestro y doctor con mención honorífica por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Ha sido becario postdoctoral en el Center for Comparative Immigration Studies de la Universidad de California, San Diego, y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Nacional de Río Negro en la Nor Patagonia, Argentina. Y los dejo, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches ya desde acá, pero buenas tardes. Y sucede lo siguiente, cuando recibí la invitación para esto, con Maite conversamos, claro, uno configura y más o menos arma la idea de lo que va a escribir, pero la situación es extraordinariamente dinámica. Entonces, tanto los resultados de ese trabajo, digamos, que fueron comentados por algunos colegas, por algunos amigos también,
me hicieron reflexionar sobre otras cosas. En ese capítulo, digamos que es más bien un puñado de reflexiones, algo dispersas incluso, pero que eran lo importante para mí en su momento, ese era el eje en realidad, ¿no? Cosas que hoy ya quizás fueron desplazados por otros temas. Pero para mí era importante tomar en ese momento, en el mes de abril, que sentíamos que estábamos conversando, estamos en el medio del río, y ahora seguimos en el mismo medio del río, no lo hemos cruzado, no hemos llegado a ningún puerto diferente al que estábamos en abril. Pero hay otras situaciones. Entonces, en estos meses yo he recibido mucha retroalimentación con relación al texto, de gente que ha leído, me ha comentado. En particular, me beneficié mucho con la lectura de los 2 capítulos de las colegas. Solemos comentar cuando hablamos mal del capitalismo, que una de las cosas que tiene es que una famosa frase de Gramsci, ¿no? que el mundo viejo no acaba de morir y el mundo nuevo no acaba de nacer. Entonces estamos hablando de eso, porque hay una serie de autores que dicen que esto significa un cambio civilizatorio y que todo ha de ser nuevo una vez acabada la pandemia, que yo creo que muchos antropólogos somos escépticos de eso, pero en todo caso sí se plantea y entonces surge la cuestión de que, bueno, lo que pasa es que no tenemos un mundo nuevo que reemplace al viejo mundo por el momento. Y entonces surge Gramsci, pero alguien me recuerda la frase completa de Gramsci que es así, dice en los cuadernos desde la cárcel, dice: el mundo viejo no acaba de morir, el mundo nuevo no acaba de nacer, y agrega Gramsci, en el claro oscuro habitan los monstruos. Me pareció muy interesante, ¿no? Aunque yo lo miro desde el costado, conociendo a Gramsci, los monstruos no necesariamente son malos, es decir, cosas que pueden ser buenas dentro de la monstruosidad. Pero se me hizo muy interesante, digamos, la lectura sobre los imaginarios, porque tiene que ver con eso, claramente. Y por otro lado, a mí me interesa un poco lo que se leyó recién, me interesa mucho el tema de los cerramientos que se producen en torno a qué colectivos y quién es el que puede determinar los cerramientos. Y en ese sentido, el trabajo de Verónica se me hace extraordinariamente útil porque, claro, una de las entidades que tiene capacidad de hacer un cerramiento efectivo son las comunidades. Y vengo escuchando varias comunidades que han cerrado, digamos, sus entradas con un control muy estricto y con cuarentenas muy estrictas, y ellos son los que de alguna manera determinan de efectuar el cerramiento. Y es importante, digamos que en otras instancias, de que si el Estado iba a ser capaz de imponer, digamos, una cuarentena como la que se planteaba, con un cerramiento estricto, cuando había un discurso en boga sobre la debilidad del Estado para poner sus políticas, se pensaba que no se iba a poder hacer, pero la verdad es que el Estado resultó de alguna manera fortalecido. El tema que es importante para mí en términos de describir la situación, tiene que ver con esto, digamos que no es el aspecto psicológico, no es comentar una emoción que yo tengo, sino más bien describir una situación que le cabe en términos muy generales a nuestra época moderna. Es decir, el problema del moderno es que no tiene un reemplazo para la religión en torno a la muerte. Es decir, la gran actriz o el gran actor presente en esta escena es la muerte que se nos torna más evidente, algo que no está fuera de lo cotidiano, sino que se introduce en la cotidianidad como un actor presente. Y eso mueve todo el escenario, digamos. Yo creo que es la gran conmoción, porque además de la fragilidad propia de cada persona, también pone en evidencia la fragilidad de la especie. Pero claro, eso es en la cosmovisión nuestra. Tanto los mapuches, bueno, en el solsticio de invierno, ellos festejan el año nuevo, entonces piensan que la vida se renueva, y si algo muere, algo nace, y si la persona muere, pero ahí hay una comunidad que trasciende a la persona y la deja en un lugar mucho más aceptable. Esa es la cuestión que yo he venido discutiendo acá con amigos. Digo, qué lástima que uno no tiene ese tipo de convicciones que le permiten, digamos, aplacar los problemas que trae la conciencia de la muerte posible, muy posible. Y yo había escrito que la gente en México muere menos que en Argentina. Y la idea era que, claro, hay una ritualidad tan impresionante en tantos lugares en México, que me ha tocado conocer, que le quitan filo al hecho de la muerte, digamos, como hecho final inconmovible, que la razón no puede resolver. Entonces, en México hay una variedad digamos, de recursos culturales a lo largo de todo su territorio, digamos, Mesoamérica en general, y claro, se ve muy bien en el tema de la fiesta, ¿no? Esta cuestión de que la comunidad trascienda al individuo, ¿no? Uno se muere, pero ahí queda la comunidad, ¿no? De alguna
manera uno queda en eso que está ahí. Y de ahí una de las fallas, las falencias, las debilidades del individualismo, ¿no? Que te deja solas con el tema de la muerte. En cambio, la comunidad, y en particular la comunidad indígena, quienes hemos tenido alguna oportunidad de recorrer esos contextos, hay algo que es muy, muy fuerte y muy importante en la cuestión comunitaria, y que le quita filo de alguna manera, no estoy diciendo que no sea doloroso en las comunidades indígenas la muerte, pero que permite trascender mejor el tema de la muerte. Sí, creo, Javier lo dijo, la muerte de un individuo y la despedida, que eso significa, pues para el que muere de la vida y para los que se quedan de esa persona, duele en cualquier lugar y en cualquier cultura. Sin embargo, creo que efectivamente las ritualidades son un acompañamiento infinitamente más consolador de lo que en otros lugares puede darse. Y quizás por eso mismo, algunas de las maneras en las que se han tenido que dar las enfermedades y las muertes por COVID son particularmente dolorosas para la gente indígena, porque se impidió que se diera esa manera de acompañar, de interpretar, de darle su lugar al individuo en un continuum que permanece. Hay ahí una ruptura que la gente creo que está resignificando, pero obviamente que en las primeras semanas y mes o 2 o 3 no se pudo dar. Hay gente de comunidades que se está muriendo en Estados Unidos y que no se pueden traer al cuerpo. Hay gente que muere en la Ciudad de México o Pachuca o Querétaro y que no la pueden traer a la comunidad, y que los de la comunidad no pueden ir porque pues no se quieren contagiar tampoco a la ciudad para velar. Entonces hay gente que vivía en la comunidad, que se murió en Ixmiquilpan, a 20 kilómetros de su comunidad, y que llevaron el cuerpo directo al cementerio en vez de llevarlo a la casa, en vez de ese acompañamiento. Lo otro que sucede es que desde el punto de vista biológico del contagio, no es razonable hacer novenarios, no es razonable estar juntos en un momento dado del día, de esos 9 días, para al final hacer un levantacruz, etcétera, etcétera. Hay gente que de todos modos lo ha hecho, en fin, pero justamente a lo que alude Javier, que es esa suerte de no morir solo y esa suerte de no vivir el duelo solos, o menos solos que los que somos citadinos y etcétera, creo que ahí hay una ruptura también con COVID. Y eso es terrible, y la gente lo sufre terrible. Y creo que una de las maneras de sobrellevarlo es que les valga gorro el contagio. Y eso a su vez explica pues algunos de los problemas que vemos en las cifras. Sí, en efecto es un tema muy interesante. Sí, me parece que para el caso de nuestra disciplina tendremos que pensar igualmente de qué manera vamos a poder observar y después analizar y además comunicar al resto de la sociedad las nuevas formas de gestualidad, ¿no? Ya que se ha hablado de ritualidad, bueno, pues también tendremos que no solamente ver cómo van a cambiar, sino incluso, creo yo, como una obligación moral, ética por parte de nuestra disciplina, coadyuvar, ¿no? En ser imaginativos, en reunir tal vez información, registros que tengamos de diversas culturas para saber cómo encajonarnos en esta nueva normalidad que por supuesto no va a ser normal, que tampoco va a ser tan nueva, por eso es que yo escribía respecto de las imágenes de villanía y demás, pero que al mismo tiempo nos llama a este cambio en la gestualidad. Creo que eso va a ser un fenómeno extremadamente interesante, al igual también que lo que han estado trabajando otros colegas y que tiene que ver con
las narrativas del padecer, la concepción del dolor, diversas cuestiones vinculadas con una ética de la compasión, por ejemplo, y de formas distintas en las que nosotros acostumbrados a cierto individualismo, también podamos insertarnos en formas de vida comunitarias, sino de manera, digámoslo, carnal, ¿no? Pensando en una cuestión actual, pues evidentemente también aquí a través de un compromiso real, tajante con las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Sofía, también, bueno, y es un poco lo que este libro quería hacer también, ¿no? Sí tener claves para ir como viviendo este tiempo crepuscular, pero que esas claves también no fueran una guía acabada, sino más bien como apuntar hacia estas observaciones, hacia estas reflexiones que nos ayuden también a ir construyendo nuestro duelo, nuestra cotidianidad distinta, ¿no? Este tono que no es festivo, no todo tiene que ser festivo y yo no veo por qué el confinamiento tendría que tener la marca de lo festivo. En fin, ya ven, este COVID-19, apuntes desde el Time Out, es lo que nos suscita, ¿no? Un poco estas reflexiones. Así que quiero invitar también a nuestra audiencia, pues a que descargue el libro. Ya saben, si entran a Lectu y sacan su cuenta de Lectu, no les van a pedir cosas raras como claves de cosas ni nada. Pues con mucha alegría y con mucha temas contenidos, nos despedimos y pues nada, gracias por su tiempo y gracias Gris, gracias doctores Reding, Kugel y Serrano. Gracias. Vale. Gracias Sofía, gracias Javier, gracias a todos ustedes. Gracias. Maite, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Saludos afectuosos.